paciencia, aguanta, resiste, no te detengas. Entiendo el dolor y entiendo la confusión. Sigue haciendo lo que te digo. Haz, sigue tu impulso innato de artista, sigue haciendo las cosas, aunque estén mal, pero no te vayas, no tires la toalla. Es el gran round cuando eres joven. Bien, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro Juan Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias, gracias. ¿Usted qué tal? Pues aquí empezando el lunes, algunas chambitas en la mañana, pero todo bien. ¿A usted, maestro, qué lo llevó a ser director o qué lo llevó a elegir este camino, ¿no? Igual sabemos que igual es tanto actor como compositor y dramaturgo, pero igual se desarrolla muy bien usted en la parte de la dirección escénica. ¿Qué lo llevó hacia ese punto? Pues híjole, querido, se remonta yo creo a mi infancia, ¿no? Creo que tiene que ver mucho el hecho de, pues que vengo de una familia de artistas, ¿no? Mi padre era teatrero, era director de teatro, entonces, bueno, pues siempre estuve cerca de un ambiente artístico de ese chico, ¿no? Entonces, yo creo que hay una influencia ahí, un destino, no sé si sea la palabra, este, creo que a los hijos de artistas nos cuesta mucho trabajo, ¿no? No soy el único ejemplo de esto de no terminar contagiados, ¿no? Con la magia de lo que significa el mundo artístico, el mundo del arte. Me imagino que también en otras profesiones pasa, ¿no? Tenemos médicos que pues sus hijos son médicos, ¿no? Abogados que sus hijos son abogados, ¿no? Soldados que sus hijos son soldados, ¿no? Entonces, pues creo que va por ahí, ¿no? En mi humilde opinión, pues digo, es decir, hubo una influencia, pues evidentemente por el medio en el que yo crecí, que yo me quise dedicar a esto, ¿no? Sí recuerdo determinados deslumbramientos, ¿no? Yo hice mi primera obra de teatro cuando tenía 10 años de edad y la experiencia fue extraña, ¿no? Mi padre era un hombre pues, de teatro experimental y le gustaban las cosas de pronto, sí, lúdicas y divertidas, pero también había una parte oscura y densa, ¿no? Entonces, pues a los 10 años toparme ahí con actores que hacían cosas muy arriesgadas, ¿no? En cuanto a violencia, en cuanto a sexualidad, ¿no? Pues no fue sencillo para mí, ¿no? Y sí, muchas veces después de la obra yo salía diciendo, yo no quiero ser actor, ¿no? ¿Qué mundo? Decía, Qué no, miedo, ¿no? no, están, ¿no? Pero por otro lado, pues me divertía mucho, ¿no? Y era seductor, pues, ¿no? Era seductor el hecho de estar, que la gente te viera, ¿no? Era, vas a tener más novias, ¿no? Las chavas te van a buscar más, ¿no? Es decir, pues las cosas sencillas que uno piensa cuando uno es chico, ¿no? Y Claro. después, ¿no? Ya un poquito más adolescente, viendo otra obra precisamente de mi papá y no solo de él, también como de otros creadores, como que a mí me empezó ya a gustar la inquietud, ¿no? Me vino la inquietud ya estética, ¿no? El entender, el profundizar, el comprender un poco más el arte teatral ya desde un punto de vista más complejo, ¿no? Y ahí viene pues ya mi decisión, ¿no? Una decisión difícil, ¿no? Difícil porque al tener pues una personalidad tan grande como la de mi padre frente a mí, ¿no? Pues fue arriesgado, ¿no? Ok, ok. En este aspecto igual así como lo menciona que viniendo de familia, viniendo de igual amigos, de conocidos, de otras influencias que igual pudieron haber repercutido desde su infancia y que lo ha llevado a convertir, que lo ha convertido a lo que
hoy en día es usted, ¿qué es lo que podría considerar usted lo más complejo dentro de la dirección escénica? ¿Qué podría ser lo más complicado? El manejar como a los actores, el desarrollar el concepto de dirección, el sin meternos tanto en la cuestión desde los horarios en que se conjugan luego también, eso es medio complejo también, pero es igual parte del proceso. ¿Qué podría ser para usted lo más complejo del área de dirección? Híjole, es interesante, muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque para la creación escénica para muchos sería la pregunta del millón, ¿no? Es verdaderamente, la respuesta sería, no puede ser sencilla a mi modo de ver, ¿no? Hasta hace muy poco, ¿no? Digo, voy a rodear un poco tu pregunta para luego llegar yo a lo que me preguntas que es a mí, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no? Es decir, la carrera de dirección escénica es muy joven, ¿no? Relativamente, es decir, creo que viene de los años 90, si no me equivoco, para acá. Cuando mi papá hacía teatro, cuando a mi modo de ver el gran teatro mexicano, que fueron 60, 70, 80, fue, y que tuvo que ver precisamente con el despunte de la creación escénica. O sea, que el director se volvió el centro, ¿no? Y se empezó a crear lo que se llama el teatro del espectáculo. No existía, ¿no? No existía esta carrera, no estaba el diplomado de actores, estaba incluso la licenciatura en arte dramático para quizá volverte crítico o dramaturgo. Pero la dirección existía, ¿no? ¿Por qué uno se pregunta, no? Porque es muy difícil saber cuáles son sus límites, cuál es su quehacer. Es muy difícil como ponerlo en conceptos, ¿no? ¿Qué hace realmente el director, no? Bueno, al principio, pues, eran los mismos actores que se autodirigían, ¿no? Desde Tespis escribía, actuaba y se autodirigía y de los orígenes del teatro, ¿no? Entonces, ese es el principio de la dirección. Ya hay un actor, ya hay un director que viene de un dramaturgo que es el mismo. Pero de pronto, pues también existe como director ya, ¿no? Después el director se agarra su camino, el actor está en su camino, el dramaturgo, ¿no? Todo se va especificando con la historia. Y decimos, pues el director dirige tránsito. El director es como alguien que tiene que ver, es como una especie de espectador, que ahí debe estar viendo lo que el espectador va a ver, y entonces ahí tiene que estar como, a ver, ponte tú, ¿cómo me veo bien o no me veo mal? Pues sí, ya te ves bien, te ves, ahí la llevas. Y así, ¿no? Como que este tanteo un poco en términos cavernícolas, ¿no? Es decir, es el que dirigía el tránsito y así se le sigue diciendo a la fecha al director que no hace otra cosa más que, a mi modo de ver, lo esencial. Entonces se le dice, es un director de tránsito, o sea, es decir, nada más está viendo cómo pasa la gente y todo. No termina ahí, ¿no? ¿Qué hace el director, no? ¿Qué es lo más difícil para mí que hace el director? Para mi modo de ver y para mi experiencia, querido, es la relación con los actores. Ok. Lo que es como muy difícil, ¿no? Lo que es muy, muy arriesgado para el director, ¿no? Un piano no tiene sentimientos porque es una madera trabajada, igual que un violín o un instrumento musical. Te lo pongo en esos términos. Ok. Un actor es un ser humano, no es un robot tampoco. Ya la virtualidad está creciendo mucho, quién sabe si al rato tengamos actores robots y ya no Sí, pues tengamos... ahorita ve que ya están los actores también por holograma, ¿no? También. Pero bueno, creo que el reto es ese, la relación con el actor es lo más difícil que hay, ¿no? Es un ser humano, entonces
es un ser humano que va a prestar su cuerpo. Y con su cuerpo me refiero a lo que es en su totalidad, o sea, su espíritu, su pensamiento, sus emociones, su alma, su espíritu. Y él es el soldado, él es el soldado de esta batalla, él es el que finalmente va a dar la cara al final. Tú como director, me gusta este ejemplo porque mi papá en los estrenos se metía debajo de los sillones del terror. Te lo podías encontrar metido debajo de un sillón y le decías, Julio, ¿qué haces ahí? Dice, no, no, nada, me estoy tranquilizando. Entonces, bueno, dramaturgo, director, escenógrafo, pueden ir a esconderse a donde quieran. Pueden ir ni hasta ahí, ya decir quién sabe qué pasó. Pero el actor tiene que estar ahí. Es un guerrero, es un soldado. Entonces, bueno, eh, el director tiene que trabajar en él independientemente de lo que logre con él emocionalmente, lo que logre con él para crear un personaje, lo que lo ayude a guiarlo a crear al personaje, independientemente de eso está como tienes que impulsarlo, tienes que alentarlo, tienes que hacerlo primero que nada que confíe en ti, que te quiera en el buen sentido de la palabra. Y tú quererlo, por supuesto, porque si tú no lo quieres, si no hay amor en esa relación, eh, pues creo que el trabajo pues va a tener muchos altibajos, no va a ser tan de buena calidad a mi modo de ver, ¿no? Entonces, pues el actor sufre, sufre y tú tienes que estar con él. Y a veces va a sufrir de maneras que a ti no te van a gustar, pues, porque cada ser humano, como digo, es un ser humano, no es un instrumento musical, ¿no? Entonces, tiene toda la complejidad que tienes tú, entonces no sabes cómo va a reaccionar ante determinados estímulos que tú le des, no sabes cómo lo puedes afectar, no sabes qué te está ocultando de su vida, ¿no? Entonces todo eso se vuelve muy delicado y tiene que ver con conocimiento y con sensibilidad. Tienes que ser muy intuitivo, muy sensible, muy capaz, muy respetuoso. El respeto a los actores, ¿no? Y en esto pues hago hincapié en los asuntos sexuales, en los asuntos emocionales, ¿no? Tienen que quedar muy definidos, muy claros, ¿no? El director tiene que, a mi modo de ver, tiene que mantener una distancia muy particular. No estoy diciendo que yo en mi carrera me haya comportado así, porque yo fui de los directores muy pendejos cuando era joven, ¿no? Que caemos en ese tipo de situaciones. Y es porque caí en ese tipo de situaciones que yo aprendí que eso es delicado y es difícil. Eh, Tiene uno que ser como un padre y un adulto como director. Eso por un lado, como que eso es como toda la ética, una ética y una moral que te tienes que crear como director. Ok, Y por otro lado, pues está la creación, ¿no? La creación que tiene que ver con una comunicación fuerte con el actor, comprenderlo, escucharlo y sobre todo renunciar a tu subjetividad. ¿Y a qué voy con esto, querido? ¿Cómo renuncias a tu subjetividad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No existe lo que está en tu cabeza. Todo director, y a veces directores muy buenos, pecamos de esto. Queremos ver lo que está en nuestra cabeza a fuerzas. Queremos ver la película que nuestra cabeza creamos.
Y a mi modo de ver es una gran falsedad. No existe más que en nuestra cabeza. Y ningún actor vivo, no sé, una computadora, volvemos al mismo tema, pero ningún actor vivo te va a poder dar eso. Y un director tiene que entenderlo, tiene que comprender. Tiene que haber una, ¿cómo se diría esto? Me va la palabra. Tiene que haber un consenso entre actor y director de lo que se quiere ver. Tú tienes que ver a tu actor, tienes que ver quién es el actor que tienes para el personaje que quieres hacer. Lo tienes que ver bien, lo tienes que estudiar como si fueras un psicólogo, un psicoterapeuta. Desde que entra lo tienes que ver sin que él se dé cuenta o si se da cuenta que no se moleste. Tienes que analizarlo, ver lo que quiere y lo que no quiere. Y también ahí te vas dando cuenta si te conviene o no te conviene. Puedes ser un actor muy bueno, pero si tú intuitivamente te das cuenta que contigo va a chocar, no sé, a veces es bueno decir, no, no trabajo con él. Y hay grandes ejemplos, ¿no? En la historia de actores, directores que dicen, ¿por qué nunca trabajo con él? Que no había química. Y el director decía, no, no quiero, no me interesa. Y hasta el mismo actor, cuando es muy bueno, dice, no quiero trabajar con ese director. Maestro, y por Entonces, ejemplo, perdón, ahí lo voy a interrumpir tantito. Ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dijéramos, la producción ya tienes al elenco y trae al director por aparte, ¿no? Porque llega a pasar donde efectivamente hay un director y por X o Y deja el proyecto y traen a otro director, o al revés, donde ya está el elenco y por X o Y el protagónico del elenco lo deja y ya estamos como a una semana, o los típicos actores de bomberazo que también llegan y órale, aquí como vamos, ¿no? Tienen buena memoria, se aprenden el texto rápido, pero efectivamente la relación director-actor, la relación emocional que se puede crear entre ellos y la relación con y para con el espectador puede obviamente sí cambiar. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se lleva esa parte? pues eso tiene que ver con mucho profesionalismo, querido. Es decir, finalmente lo que estoy diciendo es como un ideal. Se da en los procesos que son como muy interesantes, ¿no? Eh, Son contados, ¿no? Si tú ves la historia, me aparto un poco del teatro, ¿no? Pero sí del cine, ¿no? Ves relaciones actores-directores, ¿no? Y ves que esas relaciones han creado grandes puestas en escena o grandes obras de arte. Y a mi modo de ver, ¿no? Yo creo que ahí ha habido esta mancuerna de la que yo te digo, donde sí hubo un vínculo y algo que se dio. Puede ser que no. Yo creo que sí. Pero finalmente, pues hay algo que nos define como artesanos también. Finalmente también no somos solo artistas, somos artesanos. Entonces, claro que podemos ser capaces de trabajar con gente que no nos cae bien. Y ellos también son capaces de hacer su trabajo y tú tienes que ser tolerante. Vuelvo a lo mismo que te dije al principio. No debes quedarte con lo que está en tu cabeza. Tú debes decir, bueno, está este actor, vamos a dejarlo, que me propone. El trabajo ya profundo, complejo, quizás sería minimizado. A mi modo de ver, pues, las propuestas comerciales, las propuestas que surgen de la manera en que tú ahorita lo explicaste, creo, no sé si sea así, a mi modo de ver, en su mayoría padecen, flaquean en cuanto a complejidad, ¿no? Hay algo premeditado. En la televisión hay algo ¿Sí? muy premeditado. Tú llegas a trabajar con una gente que no conoces, con actores que no conoces. Y pues los años te dan experiencia y sabes hacerlo, ¿no? Lo haces y haces un trabajo bueno, quizá de calidad, ¿no? Pero lo otro pues es
es un asunto de la creación artística, ¿no? Y bueno, volviendo al punto de lo de tu cabeza, tiene que haber un consenso, te digo. Tienes que ver al actor y tienes que escucharlo y tienes que ver lo que te propone y en base a eso tú tienes que ser capaz de crear una alternativa a lo que tú querías. Yo quería esto, pero él se está yendo por acá, entonces también puede ser así. Y ahí entra mucho la humildad, ¿no? Con los años la vida te va dando humildad y te va diciendo, baja, porque sí, sí existe y callo nombres porque conozco incluso directores famosos de los cuales actores se quejan, ¿no? Y se quejan en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, diciendo, ah, director muy difícil, director... Eh, y el director difícil, a mi modo de ver, es ese. Es el director que quiere lo que hay en su cabeza, ¿no? Y entonces en aras de eso hay una cosa de no me gusta y no me gusta y no me gusta y no me gusta y a ver por acá y a ver por acá. Y de pronto cuando eso se vuelve excesivo en un actor que sí está proponiendo, porque quizá en un actor flojo eso sí funcione, no estoy diciendo que no, un actor flojo bueno, pero que necesita que le echen el punch, pues sí es bueno que le estén diciendo, no, 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 trabájame. Pero un actor que te está proponiendo y la situación es que a ti no te gusta porque no es lo que estás viendo en tu cabeza, puede ser desgastante, porque el actor está pues luchando consigo mismo y la verdad es que pues no puede llegar a tu cabeza porque él es otro. Sí, Ahí es claro. donde uno dice, ah, tiene que haber otra alternativa, tengo que abrir otra puerta, porque a veces se rompen las relaciones, se rompen, se rompen y los directores dicen, pues ya no pudo. Y ese es mucho el pretexto o lo que se dice. No, es que ese actor no pudo, no pudo con tal director. Y dices, ¿cómo? Pues es muy bueno, pues no pudo. Sobre Entonces esto mismo, perdón, hay, maestro, hay responsabilidad de los dos lados. gracias. Sobre esto mismo que menciona igual dentro del trabajo que se hace por parte del mismo actor, de entre un actor, pueden ambos tener la misma habilidad o inclusive más, entre un actor que propone a uno que necesita que le digan, que le ordenen las cosas. En ese aspecto, maestro, ¿usted eh, toma la influencia de alguna técnica de dirección o usted ha desarrollado de entre varias técnicas una propia suya? Y siendo así, usted que haya desarrollado una propia suya, ¿cuál sería o cómo es su técnica en el momento de dirección? Y bueno, hago este pequeño hincapié porque aunque me empieza a comentar, obviamente si no es lo mismo a las direcciones de, podemos hacer un partaguas del 2000, antes del 2000, donde por ahí entre escritos y entre otras voces llegan a decir que los directores cuando se desesperaban agarraban casi casi las sillas, las butacas, las lanzaban y yo quiero que me saques las cosas así como van, ¿no? Como realmente te estoy diciendo, como realmente tienen que hacer de acuerdo al género, ¿no? Y de alguna u otra forma lo sacaron, ¿no? Algo que hoy en día, por ejemplo, no me voy a meter tanto en estas etiquetas como de las generaciones de cristal ni demás, pero sí en estas épocas igual de lo que mencionaba, ¿no? Como esta humildad, este respeto, obviamente sí la situación ha cambiado, ¿no? Igual ya no es tanto de aventar la butaca, pero sí obviamente bajar un poco y efectivamente los resultados son distintos, ¿no? No sé si sí se llega tal cual, lo menciona usted también, el de la visión que tiene el director en su mente, si se logra o no, eso sí no sé. ¿Usted cómo es esta técnica, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esta forma de dirección, ¿no? ¿Usted cómo lo percibe en ese aspecto? Pues bueno, yo creo que sí tiene que ver con ese asunto de la generación de cristal, nomás para tocarlo rápido, ¿no? Tiene que ver, a mi modo de ver, es más amplio, ¿no? Tiene que ver con la domesticación de nuestra cultura, ¿no? Y cada vez somos más domésticos, tendemos hacia una parte más
no sé si decirla humana, no sé si decirla femenina, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, al contrario, lo digo bien, es decir, lo permisivo, lo femenino, lo comprensivo, ¿no? De nuestra época, tiene que ver con nuestra domesticación, y finalmente, pues el teatro no se podía quedar afuera, en un mundo de herreros, pues, porque la época de mis padres fue así, y era como el dentista yendo con el herrero en la Edad Media, ¿no? A ver, Y claro, a sacar con una botella de alcohol y con, ¿cómo se llama? Con las pinzas, le sacabas la con las muela. pinzas para las pezuñas, la misma muela del juicio, ¿no? Creo que no había malas intenciones en esas generaciones de atrás. Creo que era la manera en que decían lo que te decía hace un momento. El actor es huevón, hay que estarlo estimulando, porque si no se te rezaga. Entonces estaban, ¿no? Los directores, Jodorowsky, Margules, que eran agresivos, violentos, y te decían, insultaban de manera fuerte, se metían personalmente contigo, ¿no? Como este personaje ahí de Whiplash, ¿no? Eran de esa onda, ¿no? Pero era con esta finalidad de provocarte algo y de sacarte de tu pasividad, y como que quieras algo. Pero creo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque hemos evolucionado, nos hemos domesticado, nos hemos feminizado, nos hemos vuelto más agudos, que no necesariamente tenemos que hacer tanto eso para llegar a un resultado determinado, ¿no? Porque hay actores que inmediatamente pueden dar cosas sin necesidad de que les digas imbécil, idiota. Sí, sí. Entonces, pues, no. Mira, vuelvo a lo de mi padre. Mi padre era una excepción en ese tiempo, ¿no? Y los actores lo querían mucho porque era todo lo contrario. Era casi un director barco, aparentemente. Era muy amoroso, no le gustaba gritar, no le gustaba violentar, todo te lo explicaba de manera muy amable, muy cariñosa. Sí se enojaba, pero se enojaba cuando había una razón para enojarse, eh, pero no era esta técnica tiránica, que era, sí estaba pensada, ¿no? En Margules sí estaba pensado el hecho de decir, voy a crear una llaga para que cuando la toque grites. Sí lo pensaba. De aquellos tiempos, muchos directores de aquellos tiempos sí pensaban, voy a molestar al actor, lo voy a molestar desde que llegue, en sus cosas personales, en su ego, en su deseo de triunfar, le voy a decir que es tonto, que no puede, para que se desespere, y si resiste me va a empezar a dar cosas. Sí, sí. No, entonces pues, pero a veces no, querido, y con actores muy buenos, porque no funcionaban de esa forma. No es el único camino. No es un camino en el que yo creo, ya cuando me pones a preguntarme mi técnica. No sé si tengo yo todavía una técnica, te sigo diciendo, yo creo que la dirección sigue siendo un terreno muy grande que es muy difícil de conceptualizar, ¿no? Creo que es muy importante que el director trabaje con los actores. Un director que no trabaja con actores, un director que solo dirige tránsito, un director que eso se limita nada más a ver si estás bien o mal como pasarela, pues no creo que esté bien, no creo que dé buenos resultados. El director tiene que trabajar con el actor, tiene que esculpirlo como si fuera una escultura, tiene que trabajarlo bien, pero al mismo tiempo como el escultor amar esa piedra, ¿no? Los escultores aman mucho sus piedras. Hay una cosa, ¿no? Del escultor que encuentra piedras y antes de hacer algo ya vieron la imagen y la acarician. Y hay una cosa hasta erótica, ¿no? No sexual, ¿no? Erótica, es decir, de amor, ¿no? Creo que pasa lo mismo. Y no es en términos sexuales, ¿no? Y tiene que pasar con todos, pues, con todos los actores, hombres, mujeres, ¿no? Encontramos también la gama de directores ya de ahora
que dicen, ay, no, yo solo trabajo con actrices. Sí, Entonces, qué padre, ¿no? ¿Por qué solo trabajas con actrices? porque casualmente, ajá. No, porque pues no va por ahí, no es un proceso emocional sexual, sí es un proceso de amor y emocional, pero de otra manera, es artístico, ¿no? Entonces, pues el gordo, espantoso, el señor de 80 años, viejo, feo, ¿no? Es el que es mi personaje. Entonces me enamoro de él de alguna manera, porque digo, es el que me va a dar lo que yo quiero en escena. Y a partir de ahí, pues tengo que estar en un proceso de trabajo, ¿no? De educación a él, de saber qué es lo que me puede dar, ¿no? Y de respeto. Sí, sí, ahora sí que pues, los mismos tiempos van cambiando, las mismas generaciones van cambiando, las mismas, ¿cómo se puede decir? Las mismas peticiones, tanto de actores como de directores, van cambiando. Si nos vemos, como dice, vamos evolucionando, nos vamos haciendo un poco más sensibles, ya no hay necesidad de efectivamente sacar de las casillas a la gente, ¿no? Me imagino, obviamente, cada uno de los actores también tiene distintas técnicas o la misma propia suya a partir de igual otras que han ido retomando y así sucesivamente hasta realmente conformar lo que uno como director, pienso yo, es lo que requiere en escena, ¿no? Entonces eso, esa parte de mí en lo personal se me hace muy, muy interesante. En ese aspecto, maestro, cómo es trabajar igual con distintos actores de distintos tipos de técnicas? Porque igual me imagino que están los que llevan las escuelas de Meyerhold, los que llevan las escuelas de Artaud, los que llevan la escuela de Stanislavski, los que llevan la escuela de Meissner, los que llevan distintos tipos de escuelas, ¿no? Igual que a fin de cuentas, dijéramos, pudiéramos tener un elenco de 7 actores, 7 actrices, y de igual forma cada uno tiene una técnica distinta, ¿no? No, obviamente me imagino, no es como de porque tú tienes una técnica distinta, yo me voy a adaptar a ti y a ti y a ti de una forma distinta, ¿no? A final de cuentas es yo, yo director te lo pido, vamos trabajando en conjunto, sí, pero ahí, por ejemplo, cómo es esa parte de trabajar con varios actores, con varias y distintas técnicas en ese aspecto? Mira, no sé si es aventurado lo que te voy a decir ahorita, quizás sí, ¿no? Pero me viene a la mente, ¿no? Y a veces siento que todas las técnicas son muchísimas, pero son una sola. Todas las puedes resumir una sola y es que el actor cree un personaje con veracidad. Y creo que ese es un eje muy importante. Tienes que ver, tienes que ponerte de acuerdo de alguna manera, quizá no conscientemente, no hablarlo, quizás sí, dependiendo cómo es el actor, ¿no? Ya eso tiene que ver con su personalidad, ¿no? Y con su edad y con su madurez, ¿no? No es lo mismo dirigir a un chavito que apenas empieza, que, no sé, a Damián Alcázar, a un actor ya formado que tiene toda una experiencia y toda una gama de, que más bien ahí estás tú en una posición de aprender. También el director tiene que tener esa humildad cuando tiene a monstruos del espacio, ¿no? Del espacio escénico, que han trabajado con directores que pues, los sobrepasan. Entonces, pues uno más bien tiene que estar ahí abusado en que pues no se te suba las barbas, eso es importante, que se mantenga un respeto, pero al mismo tiempo que tú lo respetes, que tú aprendas, que finalmente te pongas tú en la posición del alumno, en el buen sentido de la palabra, y digas, mira, ¿qué me puede dar? Porque también te tienes que preguntar, vuelvo a lo mismo, porque hablaste. Todas las técnicas son una, todos buscamos veracidad, buscamos crear un personaje, buscamos salirnos de nosotros mismos. Sus maneras de llegar a veces son diferentes, ¿no? Todas las técnicas a mi modo de ver, tienen dos rúbricas, querido. O el actor viene de afuera hacia adentro, o el actor
viene de adentro hacia afuera. Como que la primera técnica, el actor que trabaja de adentro hacia afuera, digo de afuera hacia adentro, fue la primera. Es el famoso teatro formal. Fue a partir de una imitación corporal, vamos a ponerlo con este nombre, no creo que sea todo, pero es externa, a partir de ver a un viejo cómo camina, cómo se sienta, cómo arruga la frente, cómo mira, ¿sí? Como si fuera una pintura o como si fuera eso, como está ahí. Y yo trato también como de imitar esos gestos, ¿no? Como que esa fue la primera forma que existió, ¿no? El teatro formal de un país. Tenía peligros este teatro, ¿no? Tenía el peligro del acartonamiento, de que eso se quedara finalmente afuera, que el actor ya no profundizara más, ¿no? El actor un poco flojo, vamos a ponerlo con este nombre, o que no se daba cuenta o no era tan talentoso, finalmente se quedaba como en esta superficie. No todo. Es extraña la formalidad, porque muchísimos actores buenos, por ejemplo López Tarso, eran capaces de crear una forma, partir de un molde que vieron, pero luego algo pasaba que entraba dentro de ellos, como si fuera una máscara. Creo que aprendían un concepto que Beckland dice muy interesante, ¿no? No se trata de entender al personaje, se trata de ver a través de él. No nos preguntamos cómo es alguien, sino qué quiere ese alguien. Julieta no me interesa a mí Julieta si es guapa, si es Montesco, si es muy enamorada, si está en contra de sus padres, lo que tú quieras. Lo que me interesa de Julieta como actor es que ella quiere a Romeo. Entonces el actor tiene que pensar, la actriz solo tiene que pensar que necesita a Romeo, porque si no lo tiene, se muere. Y entonces su vida está siempre en una apuesta que dice, ¿lo tendré o no lo tendré? Entonces creo que los actores talentosos logran esa magia, logran crear un objetivo, un blanco que quiere tal personaje. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Y en base a eso yo me dedico, ¿no? La vivencia entonces, pues partió mucho de ahí también, ¿no? Es decir, Stanislavski veía a sus actores, ¿no? Veía a un actor que no estaba logrando absolutamente nada, haciendo un hotel o no sé qué, y echaba el choro y decía y esto y lo otro, y todo era cartonado, como te digo, todo estaba en la superficie. Y de pronto, quién sabe qué pasó, que creo que se le cayó uno de los botones del saco que traía, y de pronto fijó la mirada en el piso y levantó el botón. Y Stanislavski dijo, eso fue verdad. Eso, ese momento, cuando recogió el botón, lo vio en el piso y dijo, tengo que recogerlo. Entonces, los actores formales saltaban de alguna manera a la vivencia, vamos a ponerlo con ese nombre. Saltaban a vivir lo que su personaje, todo lo que habían construido como escultura, como máscara, lo volvían real. Los actores malos no. Igual en la vivencia. El actor vivencial se queda nada más pensando en sus antecedentes, escribe un chingo de historias y dice, y empieza a hablar de sí mismo y dices que yo creo que Julieta es así, creo que Julieta es así, porque en realidad quien es así eres tú, no es Julieta. Y entonces se la pasan ahí inventando historias de sí mismos y del personaje y nunca hacen nada. Entonces tenemos al actor vivencial también que trabaja muy mal,
que nada más está regodeándose en sus propios problemas y nunca piensa realmente en lo que quiere el personaje. Creo que partiendo de ahí, pues todas las técnicas pueden finalmente girar, ¿no? Y finalmente como que pues una técnica que tú no conozcas. A mí el teatro del cuerpo no lo conozco mucho. Si trabajara con un actor del teatro del cuerpo, pues me sería difícil, ¿no? Pero finalmente pues le diría a dónde vas, qué es lo que buscas y por qué lo buscas de esa manera, y entonces él tendría que hacerlo. Pero aquí también tienes que despertar interés de un actor para que esté contigo. Si el actor que no tiene nada que ver con tu técnica o que pertenece a una técnica que tú desconoces, te busca a ti, pues tienes las de ganar, porque ella está interesado en ti. Entonces tú ya puedes finalmente ayudarlo o hacer un consenso. El problema quizás sería ahí mucho cuando pues a ti te interesa ese actor y no conoces su técnica, ¿no? Y entonces el actor dice, pues bien, gracias, tú me hablaste, pero realmente a mí no me interesa tanto estar aquí contigo, ¿no? Que quizás sea ahí mucho el conflicto. Entonces, pues tú tienes que encontrar la manera de entender su técnica en primer lugar, escucharlo. Es interesante la pregunta que me haces porque yo trabajé con un actor así hace mucho tiempo, cuando era muy inmaduro. Estoy hablando de hace más de 10 años, hace 11 o 12 años. La relación finalmente terminó bien, pero tuvimos unos altibajos muy grandes, muy fuertes, ¿no? Él venía de un teatro muy corporal, no le gustaba este asunto de pensar, reflexionar sobre los antecedentes, sobre la técnica vivencial, ¿no? Él más bien creaba a partir de trabajos corporales. A mi modo de ver, creo que el teatro del cuerpo, es una opinión mía, también viene de lo externo hacia lo interno, es decir, es formal. Si tú ves mucho el teatro corporal, los actores corporales se mueven de tal manera que al moverse crean estímulos, resortes dentro de su cuerpo que les hacen crear emociones. Ahí está. O sea, teniendo la mano así, doblándola de tal manera porque el personaje tuvo no sé qué, una tortícolis, el actor se pone y ahí empieza, y tú lo ves al buen actor, que empieza a sentir como el personaje. Este actor trabajaba mucho así. Yo la técnica en ese tiempo la desconocía, ¿no? Tuvimos problemas, yo quería hacer las cosas a mi manera, él quería hacer las cosas a su manera, pero finalmente pues tuve que recurrir al consenso porque me interesaba trabajar con él. Y creo que a él también le terminó interesando trabajar conmigo porque finalmente estrenamos y pues creo que el trabajo fue satisfactorio, ¿no? Muy bien, eso está eso es bastante interesante. Efectivamente, el retomar desde una técnica más corporal, más llevar las emociones a partir del mismo cuerpo, igual eso se me hace muy interesante, ¿no? Igual, y cuerpo no solamente lo que es de la cabeza para abajo y cabeza para arriba, ¿no? Igual toda la gestualidad, como menciona usted, desde el partir desde la mano, un dedo, o sea, toda esa parte, y efectivamente irlo como retomando, ok, quizá no conozco tanto la técnica, pero podemos irla trabajando. Eso me parece bastante interesante y también me hace tanto intrigante, ¿no? Un tanto intrigante, pero me parece muy interesante. Ok, partiendo un poco, bueno, no partiendo más bien, igual como vinculándolo, ya no tanto hacia la parte actoral, sino igual otra vez regresando hacia la parte de la dirección, eh, ¿consideraría usted, y bueno, con estas afectaciones que hemos tenido por la pandemia, consideraría usted que hubo alguna dirección pre-pandemia, una dirección durante pandemia y una dirección post-pandemia, o meramente se ha quedado igual? Pues no sé, queridos. Eh, Cuando entramos a la pandemia, ¿no? Vino el terror, ¿no? Y estuvimos pensando que finalmente el teatro ya había dado sus últimas, ¿no?
De por sí es algo que venimos pensando siempre, ¿no? Con el miedo de que el teatro se va a extinguir, pero finalmente no es cierto, ¿no? Eh, no sé, no sé, es interesante tu pregunta, ¿no? Te puedo contestar con rodeos, ¿no? Uno de esos rodeos es que pues a mí todo este teatro vía Zoom jamás me gustó, no me interesó, lo vi muy poco, porque pues, como decimos mucho, rompe la primera regla del teatro, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el teatro? ¿Qué es lo que hace que sea teatro y no cine y no tele? Que es la presencia. Ahorita esta plática entre tú y yo se está dando de determinada manera por cómo estamos. Si estuviéramos juntos en esta casa o yo contigo en algún estudio, sería de otra forma. Habría otra energía porque yo te sentiría y tú me sentirías a mí. Aquí estoy ante una pantalla, estoy yo solo. Si se me va la luz, ya no estás. Igual allá. Sí, esperemos que no pase. Toco madera antes de que pase eso. Sí, sí, sí. Pero sí es bastante interesante en ese aspecto también. Es muy interesante y eso toca otra regla, no solo del teatro, sino del arte, que es la que dice, si no puedes dejar de hacerlo es que eres un artista. En una película de Scorsese, ¿no? Retratando él a un pintor viejo, setentero, pero muy exitoso, de estos típicos neoyorquinos que se liga a muchachitas y las farolea con que van a ser pintoras y no sé qué, y ya luego se aburre de ellas, ¿no? Estando en una relación con una muchachita de este tipo, que se da cuenta de todo su engaño, en un momento muy enojado le grita a él, pero seré algo, ¿realmente crees que tengo talento? Tú que eres un dios de la pintura, ¿crees que yo tengo futuro como pintora? Y el único que le dice, yo no soy nadie para decir eso, querida. La verdad, no soy nadie para asegurarte eso. Lo único que te puedo decir es que si no puedes dejarlo de hacer, es que eres artista. Y creo que la pandemia, junto con toda esta ola de teatro que se hizo en Zoom, demuestra quién es artista y quién no. Porque ahí están, como toda la cantidad de gente, incluido Luis de Tavira, un montón de actores, que finalmente terminaron haciendo teatro por Zoom. Entonces, pues sí, creo que por ese lado la pandemia vino a mostrar una cosa muy interesante, ¿no? Vino a mostrar a gente que finalmente no puede dejar de hacerlo. No sé si son grandes artistas o mediocres artistas, o muy malos, pero lo que sí es verdad es que lo son, porque finalmente contra la adversidad, pues se creó un movimiento que dijo el teatro tiene que seguir siendo, tiene que seguir estando aunque sea de esta manera. Y creo que eso es muy válido desde ese punto de vista. Desde mi punto de vista, desde lo otro que te digo es, no sé, no puede ser en una pantalla, el teatro es muy difícil, tiene que haber una presencia, tiene que haber una energía. Si no estamos en el terreno del cine, ya, el cine es muy válido, pero es hijo de la pintura y del distanciamiento y de otros elementos, es la imagen lo que cuenta, hay un confort, el espectador ve algo lejano ahí en una pantalla que puede ser muy conmovedor, muy interesante, pero no es este proceso catártico y brutal que hace el teatro, pero es precisamente porque estamos presentes ante un actor, ante un ser humano, y ese está ante ti, que también estás vivo, ¿no? Es una cuestión de energía, yo creo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ahí sí concuerdo con usted en lo que menciona, ¿no? Inclusive le voy a ser totalmente sincero, nos llegó esta cuestión de la pandemia y aún entre clases, igual llevamos la materia de actuación, fue así de, en la torre, ¿qué onda, no? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Estamos así frente a la cámara, no te voy a poder estar viendo, no te voy a poder estar escuchando. Dijimos, ok,
se nos hizo fácil al principio y dijimos, ah, pues no hay bronca, ¿no? Si en la televisión y en el cine tienen una cámara siempre y a final de cuentas se puede ver y se puede demostrar que sí se puede, pues nosotros también podemos. Pues no, o sea, sí se puede, sí, pero no es tan fácil como nosotros lo concebimos en nuestra mente en aquel momento, ¿no? Sí fue así de, tenemos otras cuestiones, tenemos otros desfases en el tiempo, como mencionaba, ¿no? Igual se va la luz, se va el actor en escena, si se va aquí, en este caso, el internet, también se va y qué onda, ¿no? ¿Cómo prosigues, ¿no? Y efectivamente también, yo no soy tan, yo en lo personal no soy tan creyente de las cuestiones como esotéricas, como de estar creyendo en la energía y demás, pero, o sea, no sé cómo llamarle a ese algo que efectivamente cuando uno está con uno en forma presencial, sientes como hasta su calor, reitero, no soy como tan esotérico, pero sientes como estas vibras, ¿no? Sientes igual o logras como percibir a través de la escucha y de la vista como ciertos gestos, ciertos sonidos que inclusive se van haciendo en el mismo cuerpo del otro, cosa que así en pantalla igual y no se logran percibir tan fácilmente, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, sí, pienso yo, igual es más enriquecedor hacerlo todo en persona, en presencia, a lo que es nosotros teatro, ¿no? Teatreros, en persona, en presencia es, creo yo, la magia misma del teatro, ¿no? Cosa que cuando estamos así a partir de una pantalla, se podría volver sí cine, se podría volver sí televisión, y muchos estímulos igual se van perdiendo, ¿no? O bien se van cambiando por otra serie de estímulos muy distintos. Y ahora, retomando esto que estamos comentando, maestro, además de esta cuestión de las cámaras, ¿cuál podría ser o cuál consideraría usted que fuera la diferencia entre la dirección de teatro, la dirección de cine y la dirección de televisión? Porque también tengo entendido usted, bueno, ha, ha participado también en ciertas películas y ciertas series, ¿no? Entonces, ahí podría, además, reitero, además de como las cuestiones técnicas entre la iluminación, entre la toma de fotografía, entre los distintos tipos de escenografía que pueda presentarse. ¿Hay alguna dirección escénica distinta en ese aspecto? Es diferente, las tres son diferentes, ¿no? Podríamos decir que tanto el cine y la tele comparten determinadas cosas, pero sí se separan un poco del teatro. El teatro es actor, punto. Que no te cuenten, que no te cuenten los grandes escenógrafos. Soy hermano de un gran escenógrafo. Bueno, le gusta lo que dijo, ¿no? Pero es así, no hay más. Si no hay un actor, no hay teatro. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Grábate. Es todo. Es el soldado, como te digo. Es el que da la cara. Es el que va a hacer magia a través de su voz, de su cuerpo, de su historia, el que va a despertar la imaginación, porque el teatro tiene que ver mucho de esto con la literatura, pero con la literatura hablada. Si alguna vez te tocó que alguna abuela, tu papá, tu mamá te leyera cuando eras niño o después, ¿no? Un cuento, un libro, o una novela, y tú te quedabas ahí, y la imaginación con la voz de esta persona empezaba a crear los personajes y decías, eso es lo rico de la literatura. El teatro es muy así. El teatro tiene un espacio, es pobre, no puedes hacer mucho, no puedes cambiar de lugar. Puedes cambiar la escenografía, pero es costoso porque la pinche escenografía tiene que estar en el mismo lugar. La rodeas, le metes todas las luces que te lo digo, yo soy hermano de un escenógrafo, entonces ese se la ha arreglado para que logremos lo que en el cine, que va a haber nieve, que haya nieve, que parezca ahí que aparece un tren como si fuera cinematográfico. Y sin embargo, no, yo diría no, es no, necesitamos a un actor y ya. ¿Por qué? Volvemos a lo de hace rato, la presencia. Y ya es bastante, ¿no?
Te ha pasado mucho, vuelvo esto con la presencia, no sé, y tal vez soy así. Estás bien enojado con alguien, ¿no? Y dices, ahorita, ¿no? Sobre todo en cosas laborales, te voy a decir, le voy a decir, vas a ver, y vas planeando, ¿no? Cuando estás ahí solo, porque ya me enojó esto, ya me enojó aquello. Y cuando lo ves te quedas pasmado, ¿no? No sabes ni decirle nada y ya te sale otra cosa y bueno, vamos a trabajar. La presencia impone. Es Sí. muy difícil, pues, o sea, porque el que tú creaste en tu cabeza es otro. Ya el que tienes enfrente es realmente la persona y no es que quisieras decirle todo eso. Igual cuando estás enamorado, ¿no? En tu mente creaste a la muchacha, ¿no? Y dices, sí, voy a ser capaz de esto y voy a ser capaz de aquello. Y cuando la tienes enfrente es así de, ¿qué? Sí, 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 también. El teatro tiene esto, es muy poderoso el actor, es poderosísimo. Y si el actor es bueno, es impresionante. Es impresionante, el teatro puede ser impresionante, catártico, seductor. El cine es así. Me quedo pensando, en el cine pasa eso con el actor, ¿no? ¿Qué sucede en el cine? A mi modo de ver, vuelvo a lo mismo. No tomes lo mío como Biblia. En el cine, el actor es un elemento más, entre muchos. Se vuelve chiquito, por muy bueno que sea. Estamos en un terreno muy complicado en el cine. Me atrevería a decir que quizá es posible hacer una película sin actores. Es muy atrevido lo que digo. Podría ser, no sé. Hasta ahorita no sé si se haya intentado. Se ha hecho con animales, ¿no? Pero ya el animal pues ya es un actor. Quizá Pero como alguna animación muda pudiera ser. no, pero yo me refería a que no hubiera nada. O sea, Ok. realmente como que quisiera retratar, pues, no sé, cenozoico, el paleozoico, y entonces lo único que ves son como rocas moviéndose, cosas así. Entonces, se podría crear una película así donde no hubiera la presencia de un actor, ya sea animal, planta, hombre, lo que sea. No sé, no sé si en el cine seríamos capaces, puede ser que sí. Pues esto va por lo que te digo, de que creo que el actor se hace chiquito en el cine. Es un elemento muy importante por lo que te dije hace un momento. Quién sabe si se puede hacer una película sin actor. Sin embargo, no es este monstruo del teatro, no es este primer plano que vemos en la escena teatral. Es un elemento, ¿no? Un elemento ahí entre muchos. La edición, el arte, las tomas de coches o de paisajes. Hay muchísimas cosas, ¿no? Un actor hablando de espaldas, un actor a lo lejos, nos dice muchísimo. Entonces, el narrador cinematográfico está creando su mundo desde otro punto de vista y el actor le sirve. Y ya, ¿no? Tú que estudias cine, creo, ¿no? No sé, o estás cerca del cine. No Yo sé estoy si estudiando conoces teatro. la famosa eh, anécdota de Star Wars, ¿no? Cuando hicieron Star Wars, la primera en 1976, cuando Lucas vio la primera edición que hicieron de la película, dijo, qué cosa tan más espantosa. Era horrible, querido, horrible, pero horrible de mal hecha, como película del santo. Y dijo, no puedo estrenar esto así. Invertí un montón de dinero para que esto salga de manera tan espantosa. Fue a ver a otro editor y el editor hizo lo que nosotros conocemos. Entonces, dices, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que con elementos tan pobres, con el perdón no de los actores, porque pues, no eran grandes actores en ese tiempo, con elementos tan pobres a nivel actoral, a nivel también de realización, de arte, de lo que tú quieras, porque la ves y le ves el peluche a Chewbacca y le encuentras un montón de cosas ahí que son como, que se ven ahorita chafísimas, pero ¿cómo es posible con una buena edición la película fuera lo que conocemos? Un parteaguas, ¿no? De la ciencia ficción. Eso es lo que Sí, me dice, ¿sí? Se maneja bajo otras rúbricas, muy diferentes al teatro. Y sí, sí, entonces, bueno, te puedes relajar como director. No quiere decir que en una película no tengas que involucrarte con un actor, sobre todo si la película es compleja, si la película lo requiere, si la película es tipo Berman, entonces donde el actor es muy importante, donde hay algo teatral en la película, ¿no? No tengas que pues, trabajar parecido al teatro, no quiero decir eso. Pero finalmente no es lo mismo. Tienes que darte cuenta de que estás en un proceso donde el actor es uno más, donde hay otros elementos, donde el actor no tiene que dar al 100 todo el tiempo, donde el actor lo puedes incluso truquear, donde no es necesario que sienta o que esté al 100% todo el tiempo. ¿Qué pasa con la televisión? No sé. Eh, la televisión es extraña porque tiene que ver de alguna manera un poco con el cine, pero también tiene que ver como con un divertimento, sobre todo la tele que conocemos mucho, la serie, por ejemplo, ¿no? La serie buena. Y hay algo del cine, pero un poquito más relajado. Y por la misma razón que es más relajado, puede ser un poquito más fácil. Pues. Aquí voy con fácil. Que ahorita me pueden llamar para un personaje y me aprendo ahorita yendo de aquí para allá los textos. Me siento y lo hago lo mejor que pueda sin pensarlo tanto y puede salir bien. sí, sí, Si quieres ver, es como una pirámide o como una línea hacia abajo. Creo que el trabajo del actor en el teatro está arriba, en el cine está en medio y como que la tele es ahí un divertimento, algo que se puede hacer de manera un poquito más relajada. Tienes que tener experiencia, tienes que ser un buen actor, tienes que manejar muy buena memoria, tienes que cuidar a los actores, tienes que cuidar mucho sobre todo la memoria. Creo que la tele tiene ese problema por el ejemplo que te ponía ahorita. Pecamos mucho de no estudiar, ¿no? Aunque a veces nos mandan los textos con tiempo, como sabemos que es un divertimento tan relajado, llegamos el mero día a aprendernos las cosas. Y a veces ni sabemos de qué se trata, porque como las historias son larguísimas, no sabemos ni dónde viene el personaje, ni a dónde va, ni por qué dijo tal cosa. Entonces, y sale. Eso es lo chistoso, es decir, a veces hay actores que no tenían ni idea de por qué hicieron algo y salió muy bien, sí, sí se da también. porque también está el juego de la edición, vuelvo a la edición, en la tele también maneja la edición, es lo que te dice, no importa, ahorita tengo una protección tuya, entonces te equivocaste en ese texto, no importa, voy a usar esta de acá, te llaman ya a las 3 de la madrugada, fíjate que vamos a tener, vuélveme a decir este texto, nomás lo grabamos y te lo vamos a poner ahí en tus labios para que se oiga bien. Y ya, es Sí, sí, imposible en el eso teatro, sí. es imposible en el teatro eso, porque es el momento. Es imposible que tú no sepas
a dónde vas o a dónde vienes. Es imposible que tú no te sepas bien un texto, que no lo conozcas a profundidad, que no sepas la complejidad de lo que estás haciendo, porque todas las miradas están en ti. Tú estás despertando la imaginación del espectador. Tú lo estás llevando a quién sabe qué lugar, donde el Y ahí no hay espectador forma de editar. no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, maestro, ya que igual como para ir dando cierto cierre también a esta pequeña entrevista, igual espero que no le sea ni molesta ni aburrida, espero que no sea así. No, estoy contento, güey. Muy bien, qué mejor, ¿verdad? A mí también me da mucha alegría la misma entrevista. Ok. Eh, con esto que mencionaba de la pandemia, igual que fue mm, como un parteaguas de realmente de ver quiénes son los verdaderos artistas, de quiénes son los que, ya sea buenos artistas o malos artistas, pero a final de cuentas artistas, porque se aferran a sus ideales, se aferran a proseguir en este medio, en este aspecto, ¿cuál sería su motivación para seguir en esto, maestro? Sin escucharme sin escucharme hostil, no va por ahí nada de esto, pero ¿cuál es su motivación, sí, para Híjole, pues proseguir? para mí fue una lección, querido, porque te dije, yo sí me tiré, ¿no? Y entonces sí me hizo cuestionarme mucho, ¿realmente soy un artista? Porque te digo, yo me niego y me negué al final y dije, no, prefiero no hacer nada, prefiero no hacer nada, ¿no? Porque no puedo privarme yo finalmente de lo que creo que es el teatro y de lo que me gusta, ¿no? Si voy a hacer una cosa audiovisual, pues entonces será como cine o como televisión, bajo esas rúbricas, ¿no? Pero pues me voy a tener que concientizar de que no es teatro. O sea, no puedo pensarlo así. Que lo extrañé, ahorita estoy volviendo a hacer teatro, apenas a finales del año pasado, ¿no? Y pues tú lo viste, viniste para acá, ¿no? Empezaste, hiciste un casting conmigo, y pues fue una lección para mí, creo que fue una lección para todos, ¿no? La pandemia eh, fue muy tremenda, ¿no? Es la primera vez en la historia de la humanidad que se vive algo así, de estas dimensiones. Somos privilegiados porque estamos viviendo algo que nunca había vivido nadie en toda la historia de nuestra vida. Nadie ha vivido una pandemia de estas dimensiones. Entonces, como generación, las personas que ahora vivimos en el mundo, nos enfrentamos a algo desconocido. No supimos realmente cómo reaccionar y obviamente pues dejó un montón de lecciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Yo recojo esa lección, ¿no? Porque aunque vi a gente que yo consideraba interesada, ¿no? Y que los ves como en ese plan a muchísimos, ¿no? En este rollo de, ay, sigue haciendo para ver, porque no quiere perder dinero, entonces, con tal de tener dinero, sigue haciendo teatro, aunque sea por Zoom, ¿no? Sí, pero también yo me dije, pero lo está haciendo, tú no lo estás haciendo. Sí, no, no, es de pensarse, ¿no? Eh, lo extrañé, lo extrañé, pero no quería hacerlo así. Me sentía necesitado de estar con gente de teatro. A mí me gusta estar haciendo cosas. Creo que eso define mucho al creador escénico. Y yo creo que a cualquier creador, ¿no? Nos gusta el proceso. Necesitamos de los procesos, no tanto de los resultados. Claro que los resultados dan satisfacciones, pero nos gusta el proceso, nos gusta vivir la creación de una obra de teatro, estar conviviendo con el actor. Creo que es importante entender eso. Mi generación pecó muchísimo, ¿no? Yo conocí a muchas personas aferradas mucho al resultado, ¿no? Aferradas al hecho de qué voy a sacar de eso. Y en aras de eso renunciaban. Si va a ser con un actor que no conozco, si va a ser en un espacio espantoso,
si no voy a tener el Teatro Insurgentes, si no voy a tener a Diego Luna, si no voy a tener a Ana Claudia Talancón, entonces no hago nada. No creo en eso. Creo que el proceso es importante, ¿no? Y uno tiene que hacerlo, donde sea, aunque sea en la calle, pero hacerlo. Sí, Hay que pues sí, hacer teatro y disfrutar el proceso y aprender de él, ¿no? Y arriesgarse, por supuesto, tampoco quedarse en la mediocridad de, pues ya lo hago y ya, o sea, no, ponerte retos, buscar la manera, pero hacerlo. Porque sí existía mucho, te digo, vuelvo a mi generación, personas que se estancaban. No sé si a mí también me pasó en algún momento dado, por el hecho de no, de estar pensando más en los resultados que en el proceso. De estar diciendo, yo quiero un resultado, entonces mi ideal es el resultado. Y en aras del resultado sufro el proceso, ¿no? Y lo sufría, ¿no? Y entonces me meto ahí en cosas verdaderamente que ni me importan, ni me gustan, ni nada, nada más por el hecho de que va a ser así, ¿no? Creo que no debe ser de esa manera. Tenemos que disfrutar el proceso. Y entonces, pues la pandemia dijo, no hay procesos, no se pueden reunir. pues Aquí no sí, es un problema de resultados, aquí es un problema de vida. y sí, Entonces, a muchos creadores nos dijo, no se puede, ¿no? Aunque quieran. Y mucha gente del teatro estaba así, qué horror, ¿no? ¿Qué hacemos? No sé cómo lo hayas vivido tú, ¿no? Fue difícil. Al principio era así como muy, 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 muy terrorista. sí, sí, sí. Oiga, maestro, y ya, como, ahora sí ya, última pregunta, ya lo dejo en paz. Este, ahorita lo acabo de mencionar, igual parte de conocidos o igual parte de la generación y de ley a todos nos ha llegado a pasar y aunque no nos haya llegado a pasar a nosotros si conocemos a alguien que le ha llegado a pasar, el dichoso estancamiento o la dichosa frustración, ¿no? De ya no sé qué hacer, ya no puedo hacer nada, no se me ocurre nada, igual y no soy un verdadero creador, igual y no soy un verdadero artista, en todo momento conocemos, bueno, no en todo momento, en algún momento llegamos a conocer si a alguien o a nosotros mismos nos llega a pasar eso mismo, ¿no? Entonces, no tanto el qué le diría usted a las futuras generaciones, el qué le diría usted a la persona que esté viendo esto, no tanto va por ahí, más bien va como un, en el suceso de que alguien se llegue a sentir así de frustrado, de decir ya no puedo, ¿usted qué le podría decir como, no sé si como en forma de ayuda, pero sí como en forma de levantarle los ánimos y poder seguir adelante? ¿Usted cuál sería como la enseñanza que le podría dejar a esta persona? Mira, te contesto con la, con la frase de otro grande, ¿no? Del teatro, de Laurence Olivier. Cuando Laurence Olivier ya en la cima de su trabajo como director y como actor, que fue enorme, actor formal, de allá de las épocas de los 40, 50, ¿no? Del gran teatro inglés, ¿no? El teatro inglés, que te digo que viene del formalismo, pero el formalismo inglés es el que construye mundos. Tú ves a muy buenos actores ingleses que no se meten ni a pensar en las circunstancias, ni nada. Tiene de acá, de copiar, de pensar en una máscara y vámonos, ¿no? Pues eso será Lorenzo Olivier. Le preguntaron al final de su carrera, una carrera impresionante, exitosísima, el gran Sir Lawrence Olivier. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo logró? Él decía, cuando yo era joven, pensaba que para triunfar en esta carrera se necesitaba primero que nada talento. En segundo lugar, suerte. Y en tercer lugar, aguante, huevos, aguante, aguante.
Cuando llego al final de mi carrera, ahorita que me lo preguntas, me doy cuenta de que lo más importante era el aguante. Después la suerte y el talento no vienen más. Aguante, aguante. Cuando eres joven, estás muy débil, muy vulnerable, muy ignorante, muy impulsivo, muy tonto. Paciencia, aguante, resiste, no te detengas. Sigue haciendo lo que te digo. Haz, sigue tu impulso innato de artista, sigue haciendo las cosas, aunque estén mal, pero no te vayas, no tires la toalla. Es el gran round cuando eres joven. Después las cosas cambian. Cuando uno trabaja, siempre hay algo que la vida te da. Bueno, cuando uno trabaja, cuando uno no suelta la toalla. Pero de verdad, entiendo el dolor y entiendo la confusión, sobre todo en la juventud, sobre todo en los momentos en que uno empieza. Puede ser muy desesperante, puede ser muy difícil, puede ser, pues sí, por eso mucha gente de pronto dice, ya basta. Pero ahí es donde uno debe sacar la casta. Ahí es uno donde debe decir, mi madre, me interesa esto. No es ni por mi mujer, no es ni porque estoy enamorado, no es por nadie, es por mí y por el teatro. Porque a mí me gusta esto, porque no puedo dejar de hacerlo. Pues muchas gracias por todo, maestro. Con No, esa, gracias. con esa pregunta ya doy cierre a la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por las respuestas también, por la entrevista en sí misma y pues muchas gracias por compartir también. No, gracias a ti. Está padre, me gustó mucho. Está muy interesante todo lo que hablamos. Oh,